Bien, pues agradecemos mucho a nuestro honorable presidium. Vamos a empezar entonces con los trabajos de los conversatorios. En lo que nos vamos a reorganizando, les voy a comentar un poco cómo va a funcionar esta dinámica. En el equipo se decidió que se hiciera una dinámica un poco diferente, que no fuera la clásica exposición con diapositivas y demás, sino que se sintiera un ambiente con mucho más confianza. Es por eso que se decidió que el esquema fueran estos conversatorios. En estos conversatorios realizamos una invitación a expertos en temas específicos propios de cada uno de los conversatorios que vamos a ver y vamos a tener entrevistas con ellos. Van a ser 40 minutos de una entrevista inicial y después vamos a abrir los micrófonos para que tengamos 20 minutos extra para que ustedes puedan participar en preguntas ya específicas sobre lo que se ha comentado en cada uno de los conversatorios. Entonces, ese va a ser el orden general del conversatorio y pues bueno, sin más preámbulos, agradecemos a nuestro consejo y vamos a empezar con el primer conversatorio. El primer conversatorio es logros, oportunidades y obstáculos para escalar la producción de loza artesanal sin plomo. Para este conversatorio nos acompaña la doctora Emma Llanes Rizo. Emma Llanes Rizo es licenciada y maestra en Historia por la UNAM y doctora en Historia de Arte por el Instituto de Estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Graduada con mención honorífica, especialista en loza estanífera o talavera de Puebla. Es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, con permiso desde el 2018. Actualmente es directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONAR y presidente de Ibersa Artesanías. Su último libro, que de Donde Amigos Vengo, Historia de la loza estanífera o talavera de Puebla, 1550 a 1953, publicado en el 2018 por el INAH. En el 2016 coordinó al coloquio La Plaza Mayor y su entorno, diálogo entre ciudades de la UAP y del DE, y fue organizadora del coloquio internacional Itinerarios de los Saberes, Artes y Culturas del ICOSMOS en el 2017. Colabora como investigadora en el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla, es miembro del Consejo Editorial y es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Artes de México. Entonces, muchas gracias, doctora. ¿Sí puede pasar, por favor, doctora? Perfecto. Bueno, les voy a pedir a los expertos del conversatorio 1 que vayan acomodándose en el presidium, por favor, para iniciar con los conversatorios. Entonces, a continuación, les voy a presentar a la doctora Paulina Farías Serra. La doctora Paulina tiene estudios de licenciatura en Medicina, de maestría en Ciencias de la Salud Ambiental con mención honorífica y doctorado en Epidemiología. Su tesis, tanto de maestría como de doctorado, fueron sobre efectos reproductivos del plomo en mujeres y hombres, respectivamente. Es investigadora en Ciencias Médicas en la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene más de 25 años estudiando la exposición a plomo y sus efectos en diversos tipos de poblaciones, mujeres embarazadas, población infantil, adolescentes y adultos. La mayoría de su trabajo se ha llevado a cabo en comunidades vulnerables de la Ciudad de México y en diferentes estados de la República. La doctora Frías también es vocal del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, es profesora titular de la materia de evaluación de riesgos en el doctorado de Salud Ambiental y ha sido acreedora al Premio de Innovación Educativa y a la Cátedra Miguel E. justamente por su trayectoria docente. Además, es miembro tanto del Consejo de la Sociedad Internacional para la Salud Infantil y del Medio Ambiente como de Mundo Químico, ambos grupos dedicados a la traslación de la ciencia en acciones que mejoren la salud de la población. Ha participado en el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana 026 de plomo en aire y actualmente es miembro activo del grupo de modificación de la norma 199 de plomo en sangre y acciones para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. Es coautora del protocolo de manejo clínico de la intoxicación por polvo en población vulnerable de menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Muchas gracias por su presencia, doctora. También en este conversatorio nos va a acompañar el doctor Alejandro Schatz Pérez. Una disculpa, no nos va a poder acompañar en este conversatorio. Nos va a acompañar el ingeniero Arius Zúñiga Lara. Adelante, ingeniero, por favor. El ingeniero desde el 2005 se desempeña como director general de Hasakim,
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de resinas fenólicas, alquilálicas, poliésteres y acrílicas, en una de sus divisiones, así como el desarrollo y producción y venta de recubrimientos industriales y arquitectónicos, la cual se formó a partir de la reestructuración mundial de actividades productivas de Shenden Stacy International y el cierre de Shenden Stacy México. Además, fue presidente de la rama 31 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Canacitra, correspondiente al sector de la industria química y paraquímica, del 2010 al 2012. Lo que permitió a la industria incrementar su representatividad y tener acercamientos con otras industrias relacionadas. Durante su desempeño como consejero nacional a la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIC, trabajó en beneficio de la industria al representar a los fabricantes de las tecnoresinas. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Y nos acompaña también la licenciada Sofía Chávez Arce, perdón. Ella es directora general de la Casa SEM Vías Verdes, ASEM, organización que ha publicado diversos informes relacionados con plomo en productos y normatividad desde el 2018. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, este es el equipo experto que nos acompañará en el conversatorio 1. Le dejo la palabra a la doctora Paulina. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una presentación, la conferencia magistral de la doctora Emma Llanes. Por favor, doctora, ya está lista su presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, les platico, si quieren, la siguiente filmina. ¿La pueden ir pasando, por favor? Quería empezar, si quieren, la siguiente de una vez, con qué es el Fonart. Bueno, Fonart es la empresa, la siguiente filmina, si me hacen favor. Es la empresa del sector público, creada en 1974, hoy sectorizada a la Secretaría de Cultura, responsable del apoyo al sector artesanal, siguiendo los principios de comercio justo, cuya función es contribuir al desarrollo y preservación del patrimonio cultural de pueblos originarios y mestizos, desde una perspectiva de un desarrollo integral y una mejor calidad de vida para las y los artesanos. Si quieren ir pasando, por favor, las filminas. Yo la tengo fija, no sé si los demás sí. Ya está bien, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué conservar la loza vidriada? El antecedente se remite desde luego al siglo XVI, con la llegada de los españoles, y permitió la impermeabilización de las piezas. En la medida en que fue creciendo la sociedad novohispana, los objetos contenedores fueron a su vez desarrollándose más. Si partimos del hecho de que los españoles que llegaron de inicio pues eran de origen popular. Quizás ahora nos cuesta trabajo imaginar un mundo sin objetos de plástico, pero era el caso. Todo contenedor tenía que guardarse en barro. ¿Se imaginan la importancia que fue poderlo producir en México cuando llegaban en condiciones muy complicadas desde Europa? Conforme se va desarrollando la sociedad colonial, los artesanos y artesanas empiezan a su vez a generar formas cerámicas adecuadas a las nuevas necesidades de los pueblos y desde luego de las cocinas de esta nueva sociedad. Quiero comentarles, lo puse por eso en una imagen, que toda la cañería de las ciudades era también de barro, y existen las pruebas arqueológicas que determinan que estos utensilios de barro, estas cañerías, estos tubos, eran también impermeabilizados de plomo. Imagínense qué complicado fue para esa sociedad. Como sabemos, el descubrimiento, por ponerle un nombre de manera más radical, aunque está desde el siglo XIX, del daño de la loza vidriada, pues implicó toda una nueva concepción en torno a eso. Si nos preguntamos por qué conservar la loza vidriada o vale la pena hacerlo de otra manera, tiene que ver pues con la impronta cultural. Como ven en la pantalla, el establecimiento de la loza implicó una forma diferente de trabajar de las y los artesanos, de manera
que crea también, y eso es lo más importante para nosotros, una cultura específica, no solo de fuentes de trabajo, sino también de lazos comunitarios. Ponemos la famosa olla de mole, que todos ustedes conocen, como un ejemplo de la importancia de esta impronta cultural en los pueblos. Es por ello que desde FONART y más ahora sectorizado la Secretaría de Cultura, consideramos muy importante conservar toda esa capacidad de apropiación tecnológica que llevó siglos y de lazos comunitarios, pero desde luego con la sustitución de los esmaltes de plomo, con esmaltes libres de plomo, que dicho sea de paso, antes simplemente no existían. Ha sido toda una revolución tecnológica también generar y crear esos esmaltes, por lo que FONART está particularmente agradecido con las empresas que se han orientado en ese camino, incluso con precios menores a los de el plomo vidriado, con plomo. El siguiente cuadro que ven ustedes es un mapeo general de los artesanos y artesanas que trabajan el barro a nivel nacional. Son datos todavía del 2018, pero son alrededor de 70,000 artesanos y artesanas. De ellos, la mayor parte son mujeres, alrededor del 71%, y 29% hombres. Esta cifra no implica que todos trabajen con esmaltes vidriados. Es el censo general de quienes trabajan el barro en nuestro país, que pues existe desde el mundo prehispánico y es fundamental no solo para la cultura, sino para el sostenimiento de estas familias. Creemos, también en el datos del 2018 y antes de todas estas complicaciones de la pandemia, que trabajan con alfarería vidriada por lo menos 10,000 artesanos y artesanas. Saber cuántos de estos se han logrado sustituir es complicado, porque llega a haber comunidades donde hacen las dos cosas al mismo tiempo. Es un censo muy complicado de desarrollar. Lo que sí podemos es garantizar desde FONART, quienes sabemos que de manera continua han continuado con esta línea de trabajo sin plomo, que es un poco el cuadro que aquí se muestra. Los daños a la salud, como ustedes ya están aquí los expertos en el tema, lo retomé de un trabajo que se hizo junto con la doctora Leonora, son pues del todo conocidos. Tienen la particularidad, sin embargo, un poco como la diabetes, que pues son silenciosos. Puede ser el plomo, pero fue el estómago, puede ser el plomo, pero fue la respiración, etcétera. Por eso es tan difícil aceptar para la sociedad en general y para los artesanos y artesanas en particular su toxicidad y su enfermedad, sus consecuencias. De ahí que, así como se hacen campañas contra el cigarro, campañas contra los refrescos, etcétera, sea prioritario que se entienda el daño que causa el plomo en general y no solo en la losa vidriada. El FONART desde 91 empezó acciones impulsando a los artesanos a esta sustitución del plomo. Ya no me remito a la historia de por qué se iniciaron estas campañas a través del grupo de los 100 y demás, porque sería un poco largo. Y sucedieron cosas interesantes. Por ejemplo, el programa Empieza estratégico para sustitución del plomo y combustible en la falería empezó gestionando pues que existieran alternativas de esmaltes, y se apoyaron esas iniciativas. Y es importante decir, por ejemplo, que la Universidad Autónoma Metropolitana en el 94 empezó ya a hacer esmaltes libres de plomo para ponerlos a disposición del sector, igual que otras empresas mexicanas. Se hizo también la exposición al rojo vivo en ese mismo año. En 97 una exposición llamada La cocina mexicana sin plomo,
En el 2001, un primer taller internacional de plomo en la alfarería con nuevos diseños, que ha sido muy importante. En el 2002, los manuales de capacitación con los artesanos. En el 2008, también manuales de capacitación. Y el primer Congreso Nacional para la aplicación del vidriado sin plomo en la alfarería popular mexicana. ¿Cuál es la importancia de todo este periodo? Pues que se estaba ante algo realmente inédito para el país. Son 5 siglos de trabajar de determinada manera que de repente tienen que cambiar y que no tienes la manera de hacerlo, no tienes el esmalte y no sabes cómo adaptar los hornos para tal efecto. Empezaron entonces la promoción de hornos de gas y la invención, por decirlo así, de estos nuevos esmaltes. Fueron muchos años y también la participación en los concursos con esta iniciativa. Entonces se partió de cero y para mí los logros importantes fueron justamente, como aquí se ha mencionado, la investigación del daño que se hacía, la difusión de este daño, pero sobre todo el tener cómo sustituir al plomo sin dañar la salud de las y los artesanos. En el 2009 se firma un convenio con Blacksmith también para esta sustitución. En el 2010 se hace ya todo un programa nacional para la adopción del esmalte libre de plomo. ¿Qué fue lo importante? Tenía que existir el esmalte o los esmaltes libres de plomo. La importancia de estas investigaciones fueron que no solo se logró la sustitución del plomo, que como todos saben da transparencia y brillo, sino la adopción de nuevos colores que posibilitaron a su vez nuevos diseños y, como vieron ustedes en la exposición, hacer mucho más hermosas cada una de estas piezas. Fueron muchos años de capacitaciones a lo largo y ancho del país, desde mi humilde punto de vista, con demasiado poco presupuesto. El FONART del 2011 al 2022 apoya esta aplicación de los esmaltes libres de plomo a través de varias vertientes: la salud ocupacional, los corredores artesanales, que los invito a que se metan a la página y lo sigan, donde tú puedes ir directamente al taller, conocer cómo trabaja el artesano e intentar a través de la experiencia vivencial realizar lo que él hace para que veas la complejidad de este proceso. En los concursos de arte popular se abrió una categoría especial para cerámica libre de plomo, que ha tenido un éxito tremendo y una belleza inigualable. Los dos esmaltes, no solo es la aplicación del esmalte en los años tradicionales, sino también la modificación de hornos que esto ha implicado y que permite a las piezas adquirir una mayor temperatura y en ese sentido poder alcanzar mayor durabilidad y otra serie de ventajas. De igual manera se apoya en la vertiente de apoyo a la promoción artesanal en ferias y exposiciones. La idea es que quien esté en las capacitaciones después, como hicimos en la Feria Lo Bello y Lo Útil, puedan acceder a estos nuevos mercados, además de que en todas las tiendas de FONART la loza que se vende es libre de plomo. Habrá que agregar que es de gran demanda y de gran belleza. Yo insisto y recalco la palabra belleza. Es decir, sí existe un mercado real, tanto a nivel nacional como internacional, para esta loza. El siguiente mapa que ustedes ven son los talleres que trabajan de manera continua, por lo menos desde hace 5 años, libre de plomo en los diferentes estados de la República. FONART ha realizado diversas exposiciones, como narré, para la venta de estos productos, y nosotros hicimos una especial en agosto y julio del 21, solo para aquellos que trabajaban libres de plomo y que habían sido previamente capacitados por el FONART, dándole prioridad a elementos de baja temperatura. Argumentan, y tienen en parte razón algunos ceramistas, que cuando se trata de la alta temperatura, el plomo simplemente se desvanece y ya no crea
este daño. Es un tema importante a considerar. Sin embargo, nosotros quisimos hacerla justamente de quienes trabajan con baja temperatura, con la loza vidriada tradicional, con los resultados que aquí vimos. Hubo una gran venta por parte de los artesanos, más de 1 millón de pesos directo para ellos. Esto que ven ustedes acá son piezas ganadoras de concursos libres de plomo y quería ponerlas porque es increíble cómo esta sustitución del esmalte genera además una gran calidad en los productos. Es increíble esa olla de frijoles o esta paellera comparada con las que antes se tenían, y es increíble también que el costo prácticamente pueda ser el mismo que con la loza con plomo, dado que el esmalte libre de plomo es de menor precio. Estas otras maravillas son parte del resultado de estos catálogos, ¿no? de estos concursos. Hicimos otra segunda edición, también con mucho éxito, hace no sé unos cuantos meses, un mes, ¿no? 2 semanas, algo así, con la participación de, ahora sí ya, representantes de las autoridades, el doctor Hugo Gatell, de Secretaría de Salud y Mundo Químico. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que no se extiende esta producción cuando, por lo que estamos diciendo, hay un camino andado y un camino importante. Nosotros realizamos un diagnóstico con quienes producen el plomo y ustedes pueden ver un poco los resultados. 52% se han realizado pruebas de sangre, 65% sin embargo no cuenta con el distintivo de COFEPRIS a pesar de que producen libres de plomo. Pues esto nos llama la atención, debe llamarnos la atención, dada la necesidad de que tengan acceso a los laboratorios de COFEPRIS de una manera más ágil estos artesanos. El 62% no tiene marca alguna, el 42% sí tiene un catálogo y recientemente tienen página de internet. Están, sin embargo, registrados en el SAT alrededor del 52%. Llama la atención también que el 72,5% de estos grupos que ya producen sin plomo, no digamos todos los demás, no cuentan con seguridad social. Hicimos preguntas muy específicas. Por ejemplo, 75% opina que la capacitación de FONAR fue óptima. 30% dice aceptar, en su comunidad se acepta la sustitución del esmalte de plomo. 77,5% opina que su salud y la de su familia ha mejorado con esta sustitución. Sobre los esmaltes utilizados, el 327 Cerámica San José es el que mejor les va, el 3PF 2000 de igual manera. 75% opina que sus ventas han mejorado y que la greta se obtiene sin restricciones en la mayoría de sus comunidades. 45% afirma que el esmalte libre de plomo es más barato que la greta. Entonces, si lo resumimos, manifiestan tener mayor número de ventas utilizando el esmalte libre de plomo. Solicitan contar con un sello distintivo en cada una de sus piezas para que el consumidor sepa que efectivamente son libres de plomo las piezas. Y bueno, acá mencionamos a Barro Aprobado, que ha creado cierta confusión, pero ese sería otro tema. Entonces, lo que nosotros vemos es que el problema no está en el brillo, o el problema sustancial no está en el brillo. El problema sustancial no está en que los artesanos no quieran acceder a las capacitaciones, porque quieren acceder a las capacitaciones, sino en la norma y en la comercialización. Según nosotros consideramos, a partir del diagnóstico se puede determinar los problemas principales para la sustitución del plomo.
Uno es que la norma vigente, la del 2016, no impide el uso del esmalte de plomo y tiene elementos que a lo mejor son útiles cuando se trata de la Coca-Cola o de grandes monopolios, pero no cuando se trata de pequeños productores con la fragilidad en la que vive el sector artesanal. Por ejemplo, es obligatorio que las piezas que tienen plomo digan que tienen plomo y un sello que diga tiene plomo, te puede hacer daño, pero no hay ninguna que diga que no tiene plomo y que hay un sello oficial. Se requería, por tanto, se requiere un sello oficial, un distintivo oficial. Otro elemento que nos han comentado continuamente las y los artesanos, y aquí don Mario nos puede contar historias que son casi de terror, son que los mecanismos de comercialización del esmalte sin plomo son saboteados por los grandes productores y comercializadores. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, el elemento que ya les habíamos comentado de la falta de seguridad social. Entonces, desde nuestro punto de vista, el problema principal no está en las y los artesanos productores, sino en las grandes empresas que producen el plomo o la greta y que no tienen regulación alguna. Estos son algunos de estos principales grupos, ustedes pueden verlos ahí. Y en el siguiente cuadro hicimos una comparación entre el costo del kilo de esmalte libre de plomo y el costo del kilo de esmalte sin plomo, o sea, con plomo. A partir de este análisis, pues se ve la cantidad de dinero que implica en datos de, si no me equivoco, del 2018, el negocio de la greta. Entonces, lo que se ha buscado es controlar al artesano para el uso de la greta, pero no al productor. Y ese es para nosotros el principal problema. Es decir, y si tú vas a un poblado, te encuentras la greta, te la venden como harina. Y en ningún lado dice que esa harina, que es greta, sea dañina para la salud. En ningún lado, si tú compras un esmalte que sabes que tiene plomo de esos chiquitos, dice nada. Entonces, desde nuestro punto de vista, donde hay que regular es al productor. Esa es una tarea no sencilla, pero para nosotros indispensable. Tenemos también a su vez todas aquellas empresas que han hecho el esfuerzo por producir esmaltes libres de plomo, que continuamente se encuentran obstaculizadas para llegar a distribuirlo en los principales centros alfareros de México. A raíz de todo esto, FONAR consideró fundamental tramitar el sello libre de plomo. Gracias, aquí impulsados por todos los colegas. ¿Por qué? Porque no existía un sello institucional que avalara al artesano como que su pieza no tenía plomo. Evidentemente, este sello libre de plomo va acompañado de un previo análisis en COFEPRIS de que la cerámica efectivamente lo es, está libre de plomo, y no solo con los estudios estos inmediatos de isótopos, no recuerdo cómo se llama. Creemos que es un paso muy importante para que le ayude al propio artesano a la competencia del barro con plomo. Normalmente COFEPRIS, al hacer el análisis, les entrega una constancia, pero no puedes estar todo el día repartiendo tu constancia, y sobre todo cómo haces para que la pieza en específico que estás poniendo en el mercado te garantice que lo es. Entonces, todo este esfuerzo por tener un sello oficial libre de plomo para nosotros es fundamental. Ya está registrado, ya está aprobado. El siguiente paso es empezarlo a trabajar con los artesanos.
Sin embargo, evidentemente, pues requiere de un reglamento para los artesanos que pueden desde luego hacer un mal uso del mismo, pero lo importante es que tanto el análisis de COFEPRIS, de las y los artesanos, como el sello se entregue de manera gratuita de parte de la institución FONART. Ha tenido una gran acogida entre los artesanos, estamos haciendo los análisis de laboratorio en COFEPRIS para iniciar ya este proceso. Entonces, pues ese es el punto número 1, ya no les pongo todo el reglamento y el llenado. Otro importante es la revisión de las atribuciones de las ONGs. A falta de un sello oficial y con buena voluntad, algunas ONGs o los propios artesanos tienen en sus piezas un sello. Eso está bien para el artesano o para estas agrupaciones que quieren colaborar, pero no están basados en los análisis previos de COFEPRIS, de tal manera que hay que pues sentarse a platicar sobre el tema. El siguiente punto fundamental es la revisión de las normas vigentes. Lo clave, digamos, es que la determinación del uso del plomo en alfarería no castiga al productor del esmalte con plomo, ni al comercializador, sino al alfarero, que básicamente tiene pocos elementos incluso para defenderse. Actualmente la norma estipula un sello para aquellos productos que no cumplan con la misma, pero no determina qué se debe incluir un sello para quien cumpla con la norma, lo que beneficia tanto al artesano como al consumidor, que es la intención de este sello. Perdón, la siguiente. Esta es la norma del 2013 y la siguiente es la del 2016. ¿Qué proponemos? Sabemos que si ustedes revisan la norma del 2013, la quieren regresar, alfarería vidriada y porcelana que sirven para contener y procesar alimentos y bebidas, juguetes, plumas, pero bueno, el nivel de la del 2016 también es muy variable. Entonces, creemos que la norma del 2093 puede funcionar, pero no dejar como alternativa evitar el uso del plomo, sino, aunque la palabra suena fuerte, prohibir a las grandes empresas la producción de esmalte con plomo para los alfareros. Y agregar como obligatorio el uso de piezas con sello oficial. Creemos que es una medida mucho más fuerte que la que hasta la fecha ha existido, pero si no se prohíbe esa producción, o se regula drásticamente y se sigue buscando castigar al alfarero, que es en ese sentido el menos culpable de ese uso, nunca vamos a avanzar de manera definitiva, por más que existan procesos de capacitación. Por lo tanto, proponemos de igual manera que se utilicen los esmaltes libres de plomo que ya existen en el mercado, de acuerdo con la norma del 2016, que es la vigente, y sobre todo homogeneizar los estándares de medición de 0.50 a 2.0 miligramos. ¿Qué pasa con en la norma del 2016? Varía, una taza puede tener tanto plomo, un plato puede tener tanto, si es una pieza decorativa puede tener tanto. Creemos que eso confunde y no resuelve, en la medida en que la exposición al plomo del artesano que está trabajando una piña maravillosa de Michoacán o un plato es exactamente el mismo, y el riesgo para el consumidor en una taza o en un plato es básicamente el mismo. Entonces, bueno, son medidas un poco más radicales de lo que se ha hecho con anterioridad, pero la intención de eso es, digamos, como se diría coloquialmente, dar un manotazo
en la mesa para realmente buscar terminar con este problema. Evidentemente genera otros problemas hablarlo tanto como una prohibición, pero hay que partir de ahí. Hay que partir de que no se debe hacer esmalte con plomo. Que si los artesanos van a querer, los artesanos ya hemos demostrado con las capacitaciones que se puede lograr el brillo, hemos demostrado con las capacitaciones que se pueden utilizar hornos de leña y reconvertirlos, hemos demostrado que existe una gran voluntad de parte del sector artesanal por lograr este cambio, hemos demostrado que incluso las piezas pueden lograr hacer mucho mejores, pero en la medida en que haya o varios monopolios obligando y orillando al uso de la greta, la verdad, no vamos a terminar nunca. El uso del sello, por su parte, es responsabilidad del taller y quien haga mal uso del mismo, pues debería tener las sanciones correspondientes. Este cambio de las normas, de la norma, pues requiere evidentemente una capacitación intensiva para lograr la sustitución, que en buena medida ya existe, pero a veces no logra llegar hasta donde debería, porque simplemente no está en la tienda el esmalte o el producto que se necesita. Con anterioridad, incluso las casas e institutos de las artesanías vendían la greta, y no a precios baratos. Requiere, por lo tanto, un esfuerzo conjunto con los gobiernos de los estados y con las casas e institutos para que estos esmaltes libres de plomo estén de manera accesible a las y los artesanos. Ese es el punto de la distribución. Sobra decir el apoyo que hemos tenido ya en Michoacán para el acceso a estos materiales. El otro punto es que los convenios con hoteles y con restaurantes, hay un antecedente del 2018, ya de un convenio que hay que retomar con la Cámara justamente Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos, Condimentos y la Comisión Federal para la Protección de riesgos sanitarios. De igual manera, para nosotros sería fundamental hacer una campaña intensiva, sobre todo estando en este maravilloso lugar, para que los artesanos puedan por lo menos estar en el IMSS Bienestar en todo el país. 70% de los artesanos que entrevistamos, que ya trabajan sin plomo, no tienen ningún tipo de seguro. ¿Por qué es esto importante? Normalmente se culpa al artesano porque no quiere cambiar, pero ¿tú cómo vas a cambiar si no tienes garantía de que la labor que realices se va a comprar? O de que el tiempo que invertiste en capacitarte va a tener una mejoría concreta. Entonces es una resistencia obviamente lógica. En la medida en que los artesanos han visto y artesanas que pueden tener mejores ventas y que mejora su salud, evidentemente aceptan este cambio que difundido de manera adecuada y sobre todo controlando la producción de la greta puede ser muy benéfica para México. Paralelamente, por lo tanto, se tendría que hacer una campaña de difusión masiva, no tanto castigando al artesano que produce aún con greta, sino estimulando a aquellos que no lo hacen para que el mayor número posible de las y los artesanos se unan a este esfuerzo. Desde nuestro punto de vista, entonces, si lo vemos como conclusiones, consideramos que la loza vidriada debe permanecer como una producción identitaria del pueblo de México. Consideramos que se debe evitar o prohibir la producción de greta o loza de plomo por las grandes empresas u otros. ¿Por qué digo u otros? Conocemos casos en que quienes tienen un taller mecánico venden las baterías y las guardan para los artesanos porque a partir de ahí pueden también sacar la greta, o pequeños comerciantes que compran
a los grandes productores de Greta y a su vez la venden de a poquito y mucho más cara. De igual manera, urge facilitar a los artesanos el acceso a los análisis, a los laboratorios de COFEPRIS, o como decía aquí también nuestro colega, habrá que hacer más laboratorios. Tiene que ser algo realmente fácil de realizar y el costo absolutamente accesible para el artesano. Nos dicen que si el análisis de laboratorio es por lote 1, lote 2, puede hacerse un análisis de laboratorio de 1 o 2 lotes, que es lo que estamos haciendo, y corroborar que el taller esté actuando sin plomo por lo menos durante un año, para no meter al artesano en la dinámica de que cada que abre el horno tenga que ir a hacer un análisis que le cuesta dinero y que por lo tanto pues no realiza. Fomentar entre los artesanos el sello libre de plomo de FONAR y COFEPRIS, realizar convenios de colaboración con hoteles y restaurantes. Ahí la buena noticia, espero que nos platique Michoacán, es que Michoacán es uno de los grandes estados productores de loza vidriada y ya tienen acuerdos para los restaurantes entrar en esta dinámica. Es un ejemplo, platiqué con el gobernador de Michoacán, como ellos ya hay restaurantes específicos donde en la labor de consumo local están incluyendo justamente la loza sin plomo. Se requiere también una difusión masiva de la loza libre de plomo, no solo porque no daña la salud, sino, como les comentaba desde el principio, pues por el grado de belleza que ha logrado tener. Y finalmente, buscar de manera urgente incluir a las personas alfareras en los programas de seguridad social. Pues eso sería un poco la nueva propuesta. Quizás suene radical, pero creemos que si no tomamos medidas serias vamos a seguirle dando vueltas y vueltas al tema sin llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Llanes. Una presentación muy completa, muy interesante. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ya nos platicó la doctora Llanes muchas estrategias para fomentar este cambio de la loza que está vidriada con plomo a un vidriado sin plomo. ¿Qué otras estrategias, aparte de lo que ya nos dijo el sello, concursos, capacitaciones, se les ocurre alguna otra estrategia que se pueda seguir para fomentar este cambio, o conocen alguna otra, o nos quieren platicar más a fondo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Michoacán? ¿Ingeniero? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas Sin Tintas. Me permito felicitar a la doctora. Ha sido, independientemente de la calidad de la presentación, las ideas aquí y las propuestas aquí presentadas, creo que tienen bastante buen porcentaje de que vayan a ser exitosas en su implementación, ¿sí? Ojalá. Ahora, lo que nosotros en la ANAFAPIT, como ustedes saben, nosotros hemos sido muy exitosos en la parte de la reducción de pinturas en plomo, el contenido de plomo. ¿Qué experiencias podemos comentar? Dentro de todo lo que ustedes mencionaron, sí, hay mucho de lo que se platica, pero aquí lo que nos gustaría poner el dedo en el renglón es la parte de la informalidad, ¿sí? En las tablas que usted me mostró, doctor, hablamos que casi el 50% de los alfareros no están registrados en el SAT, y ese es por allí donde se nos puede ir el asunto. ¿Sí? O sea, tenemos que ver cómo atacamos esa parte. Todo lo que ha hecho ANAFAPIT, en cierta manera, ha sido un plan bien estructurado, que además tiene la ventaja de que nosotros, nuestros asociados, representan mucho más del 80% de la producción nacional. Por lo tanto, mucho más del 80% es economía formal. Pero el problema aquí, como lo vemos en ANAFAPIT, sería la parte de la informalidad.
¿Cómo atacar esa parte de la informalidad? Sería, aquí sí, desde mi personal punto de vista, es ir con el alfarero y hacerlo consciente del peligro que se está corriendo él y su familia en este aspecto. Ya lo han de haber hecho ustedes, eso no me cabe duda, ¿sí? Pero definitivamente el factor económico es fundamental. O sea, por alguna razón las grandes comercializadoras todavía están manejando la alfarería con vidriada a base de litergilio, de óxido de plomo, ¿sí? Entonces habría que ver, atacar, hacer más fuerte la campaña hacia lo que es el alfarero, el fabricante, y creo que esa campaña, hay una campaña que debe ser mucho más fuerte al público consumidor, ¿sí? Porque mientras no haya, sí, ahorita están vendiendo porque hay demanda, hay clientes que lo compran, ¿sí? Entonces necesitamos romper esa parte de la ecuación, o sea, a concientizar mucho más al alfarero y concientizar al usuario, ¿sí? O sea, hay cantidad de gente que hace turismo, que pueblea, que viene y va comprando en los pueblos, en diferentes pueblos, este tipo de mercancía, ¿ya? Y por lo general estamos hablando de alfareros en la economía informal. Entonces tendríamos que tener ese contacto con el usuario final y con el alfarero. Y otro punto importante, que eso es una cosa que en un momento dado podemos manejar, es el hablar con los fabricantes de óxido de plomo, los de litergilio. Sí, aquí apareció compañías que en un momento dado podemos llegar al contacto y ver qué es lo que se puede lograr con ellos, qué es lo que se puede controlar, ¿sí? Nosotros habíamos platicado en alguna ocasión con ellos y mencionaban que el problema es que el alfarero consigue la greta de óxido de plomo en las distribuidoras para los alfareros. Entonces, hay que atacar también por allí. No me gusta el término de atacar al productor de greta, porque son otros, también se usa para otras cosas, ¿sí? Pero sí ver cómo se puede controlar esa distribución. Muchas gracias, ingeniero Zúñiga, claro que sí. Vamos a tener otro conversatorio más adelante, precisamente que habla un poco más sobre esta comunicación y esta concientización, porque mucha gente no sabe que la loza de barro puede estar vidriada con plomo y que hace daño, ¿no? Entonces, efectivamente, entre los puntos que tocó es esto. Vamos a tratar, me dicen que a veces no se oye muy bien, que se dirijan al micrófono cuando contesten, por favor. También vamos un poquito atrasados de tiempo, les ruego sus participaciones si pueden tratar de ser breves para que todos tengamos oportunidad de escucharlos. Y bueno, no sé si a lo mejor Lola quieres comentar algo de esto que se ha hecho en Michoacán, por ejemplo. Gracias, ingeniero Zúñiga. Sí, nosotros tuvimos la experiencia cuando se propuso por parte de FONAR el crear los grupos, que en principio iban a ser 3, al final acabaron siendo 5, en cómo escoger a los artesanos que iban a participar en eso. Y empezamos platicando con ellos, unos ya habían tenido capacitación y no lo utilizaban. No lo utilizaban también en escoger cuáles eran los capacitadores. Y en eso al final acabaron siendo 5 grupos, en principio eran de 10 personas, acabaron de 15 personas, con mucho interés y con mucho, yo pienso que aprovechamiento de lo que se hace. Y yo creo que así como lo contó la doctora Emma, cerrar el círculo, o sea, es desde que hacerle conciencia de que es tóxico en primer lugar para ellos, para sus hijos, para los que lo consumimos, para todo, así sea de ornato, lo que sea, el producirlo les causa un daño. En esa ocasión, Mario, por ejemplo, les dijo, todo aquí está contaminado, vamos a hacer una prueba, hizo una prueba del piso, del techo, de los artesanos de su piel. Entonces se ve que lo primero que se tuvo que hacer es limpiar el ambiente. Se hizo el primer paso era limpiar los hornos, quitarles todo lo tóxico que se tuviera. El segundo paso fue
después de escoger a los capacitadores, el tenerle los esmaltes que sustituyeran a la greta. Y en eso contó mucho también la participación de los productores, que les hagan tal esmalte. Ahora vas a tener un esmalte en las piñas de San José de Gracia, no le salía el verde, no le salía el vidriado, y entonces se habló con los productores y se hizo un esmalte que precisamente era para eso. En Sinsunza no se salía el verde, el tono de verde, también se habló con eso, y en cada comunidad que tienen usan distintos barros, el complementarlo con el esmalte, con los componentes que tenían que tener el esmalte, ya les hacía el efecto adecuado a lo que tenían. Se resisten ellos porque no les sale como era antes, dice que la gente no lo quiere comprar porque no les da lo mismo que tenían antes. Estas cosas ya técnicas así se han resuelto por medio de FONART, con Mario, con la doctora Emma, que ella participó, pero de la mano con los artesanos, así, seguimiento cada semana de lo que se estaba haciendo. Nosotros en aportar el que tengan los materiales en la comunidad, el que se haga todo el círculo, cerrarlo, de qué nos sirven tantas investigaciones, tantos cursos que se les ha dado, si no se aplica. El tener conciencia de que, como se lo decía, un valor importante va a ser cuando tenga el sello que diga libre de plomo. Con esto vamos a poder exportar, vamos a poder darle un valor agregado a la pieza, hacer consciente el consumidor también de que está comprando una cosa libre de plomo, que eso trae consecuencias muy benéficas para todos, todo ese círculo así. Yo siento que unamos esfuerzos, que ya nos pongamos a hacerlo producir, ya sí tenemos muchos estudios, muchas colaboraciones de todos, que ya lo pongamos en práctica, ¿no? Muchas gracias, Lola. ¿Quieres agregar algo, Sofía? Por favor. Bueno, no sé si son tardes o días, buenas tardes o buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y haber sido invitada a este evento. Yo vengo de sociedad civil y estoy en Guadalajara. Nosotros trabajamos temas de plomo que no solo se concentran en el barro vidriado, sino pinturas. Gracias a la asociación por estar acá, que también es muy importante la participación de la industria, porque sin ellos no podemos caminar mucho. Y bueno, también he trabajado en otros temas de plomo en productos. Yo coincido plenamente en que para que una normatividad funcione, tenemos que tener como gobierno, no estoy en gobierno, pero el gobierno tiene que tener capacidad de vigilancia. Y es muy difícil lo que ahora propone la norma 231, en donde pues técnicamente habría que ir a cada pieza para saber si tiene o no tiene barro, no tiene plomo. Eso es muy complejo y el gobierno no da para eso. Entonces, definitivamente la idea de irse al principio de la cadena y tratar de evitar la venta del óxido de plomo a través de toda la cadena de distribución podría ser mucho más fácil porque hay menos oxidadores que alfareros, sencillamente, ¿no? Sin embargo, cuando recibí la invitación para venir el día de hoy, pues me puse a estudiar un poco y quise estudiar de dónde viene el óxido de plomo, quiénes son los oxidadores. Y pues llegué a varios documentos que quisiera resumir rápidamente. El óxido de plomo se usa para muchos usos, para muchos propósitos. Hay un estudio que hace la Agencia Europea de Sustancias Químicas acerca del óxido de plomo para ver si lo incluían en su listado de REACH, que es su listado de productos químicos que tienen que tener un manejo cuidadoso, y estaban haciendo una evaluación acerca del óxido de plomo y sus investigaciones comentaban que más del 90% del uso del óxido de plomo es para la industria de las baterías. Tenemos también un 5% que se usa como estabilizante de PVC, de un plástico.
pero también se usa en la industria aeroespacial, se usa también para ciertas piezas de los aviones, también se usa para procesos de rubber, ¿cómo se dice? De hule. Entonces, y justo también se usa para vidrio, para ciertas fundiciones de vidrio especiales, para temas de reactivos de laboratorio, y menos del 1%, de hecho decía 0.23% se usa para frita, que es para el tema de la cerámica. Entonces, si bien estoy de acuerdo que habría que pegarle al tema del oxidador, tenemos que entender la complejidad del asunto, ¿no? Y también tenemos que entender que la industria de las baterías, que son uno de los principales oxidadores en el mundo, está ligada a la de los pigmentos, está ligado a la industria de las pinturas, está ligada a la industria de la cerámica y a la industria de la alfarería. Y a la industria del plástico, porque el plástico también usa óxido de plomo, ¿no? Entonces, es muy importante partir de la complejidad que tenemos para poder trazar el origen del óxido de plomo que está llegando al alfarero. Tenemos que entender muy bien cuál es el origen. Y para eso la industria nos puede ayudar. Ahora, para los oxidadores, por lo menos los grandes oxidadores, el uso de la greta, más bien la venta de la greta o del óxido de plomo les representa una cantidad muy pequeña de su producción. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener una trazabilidad de esos pequeños usos, pequeñas fracciones de la venta del oxidador? ¿Y cómo cuidamos que si el oxidador, si pudiéramos hacer como una cadena de custodia del óxido de plomo, cómo podemos asegurar que no haya fundidores ilegales de baterías o que uno de los distribuidores en la cadena de valor acabe vendiéndole al alfarero? O sea, es un tema de alta complejidad. Y también yo quisiera referir otro asunto. Estamos hablando de que lo que nos preocupa de la losa vidriada es la exposición ocupacional o la exposición no ocupacional. Porque si nos importan ambas, tendríamos que revisar la exposición ocupacional y no ocupacional en toda la cadena. Los oxidadores también están siendo expuestos al plomo. Y toda la cadena está siendo expuesta al plomo. Incluso la Agencia Europea también propone que el residuo de la losa vidriada tendría que ser un residuo peligroso. O sea, estamos hablando de todo el ciclo de vida del óxido. Y eso plantea una complejidad bastante alta. Y bueno, como no tengo mucho tiempo, simplemente no querría dejar ir esta oportunidad de estar aquí el día de hoy para plantear una mesa de trabajo continua acerca de cómo podemos llegar a limitar ese uso de óxido de plomo para la alfarería, pero también tendría que incluir, si estamos hablando de salud ocupacional, pues a otros productores de vidriados de alta temperatura que también están siendo expuestos ocupacionalmente, ¿no? Entonces, realmente quisiera aprovechar esta oportunidad a continuar los trabajos desde todas las miradas, ¿no? Porque la industria tiene información muy importante, ustedes tienen información importante con la alfarería, nosotros desde el uso de óxido de plomo en otros productos, y creo que todos tenemos algo importante que decir. Esa es mi aportación el día de hoy. Muchísimas gracias, Sofía. Y efectivamente el problema de exposición ocupacional también es grave. En este evento nos estamos enfocando en la exposición poblacional por los millones de personas expuestas a estos niveles
relativamente bajos, pero muy importantes, muy tóxicos de la población general, ¿no? Pero bueno, sí estamos, yo creo que completando varias piezas aquí del rompecabezas. Emma, ahorita te doy la palabra, pero creo que uno de los puntos que no hemos tocado es precisamente el de los coyotes, ¿no? Que se ha mencionado como un poquito de ladito, pero que pudieras platicarnos a lo mejor un poco esto, ¿no, Emma? También que la venta de los alfareros muchas veces está ya comprometida, ¿no? Con estos coyotes que son los distribuidores de la Greta y que es a cambio de estas piezas ya hechas, y este riesgo del que tú hablabas de los alfareros, de hacer este cambio hacia una producción sin plomo. Bueno, no solamente es el riesgo de que le salga bien el color, como nos hablaba también Lola, ¿no? El color, el brillo, todo, sino también de que lo vendan, y estos coyotes pues ya les aseguran esa venta. No sé si quieres platicarnos un poquito de esto, Emma, porque también no solo los grandes productores, sino también en esta cadena, ¿no? De la distribución del plomo, si nos quieres platicar un poco. ¿Me pasas el micrófono? Ahí tienes el… Aquí tenemos los acaparados. Sí, bueno, primero aclarar que en la propuesta de FONAR no decimos que no se produzca óxido de plomo, sino la frita. En particular, para las grandes empresas es una cantidad menor en relación a lo demás, pero no es poco dinero. Esa cantidad menor, si lo ves en pesos y centavos, y sobre todo esta cadena de distribución va generando, pues se puede decir, una economía paralela, ¿no? que es la que ha sido tan dañina. Ese es el punto, hay que sentarse con esas grandes empresas para ser conscientes de esa producción de frita. Podrían dejar de realizarla desde mi punto de vista. Es un tema a considerar. Efectivamente, todo el proceso de comercialización está viciado. La producción de las… no es la misma calidad cuando quemas una batería y produces el plomo que en los otros, que cuando llega puro. Pero, por ejemplo, los esmaltes que se venden, que tienen claramente, dice plomo, no tienen una etiqueta de ningún tipo. Entonces, para empezar, habría que los que ya están en el mercado tendrían que tener esa etiqueta. No se trata obviamente de pelearse con los productores, ni mucho menos con la industria, finalmente pues generan empleo, ¿no? Sino de regularizarlo de tal manera que no dañe ni a ellos mismos, ni al consumidor, ni mucho menos a los artesanos. Estas cadenas viciadas van desde te doy el esmalte y tienes la garantía de que te compro tu pieza, y bueno, hemos conocido casos en que al tratar de introducir los esmaltes libres de plomo son agredidos violentamente. Entonces sí hay un problema ahí de negocios turbios que hay que pues, decir que existen, ¿no? Y por lo tanto tomar las medidas adecuadas. Eso ya es un problema de Estado mucho más serio que lo que le corresponde a FONAR, pero lo importante desde nuestro punto de vista es ya poner las cartas claras sobre la mesa. A lo mejor los propios productores dicen, ok, vamos a hacer una reconversión. Esta frita que ya produzco, en determinadas medidas sí se usa también en los esmaltes libres de plomo en menor cantidad. Entonces, bueno, a lo mejor hay una reconversión ahí tecnológica o industrial que pueda ser viable. Se trata de plantear los problemas con claridad y proceder, como bien dicen, a mesas de trabajo y al diálogo con la industria, con los artesanos y con pues, los involucrados, de tal manera que de manera correcta todos ganemos, ¿no? Eso sería un poco mi opinión. Muchas gracias, Emma. Bueno, para pasar a las preguntas de los asistentes, me gustaría si cada quien quiere cerrar antes con alguna propuesta de entonces, ¿qué es lo que ya lo platicamos bastante, ¿no? Pero alguna conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer viendo estos obstáculos o qué es lo que hemos aprendido de lo que ya se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tenemos que hacer? ¿Alguien quiere algún último punto antes de que pasemos a las preguntas? Sí, Lola.
Después de lo que hemos escuchado como parte de ANAFAPI, definitivamente creo que el establecer esas mesas continuas de trabajo y el establecer las reuniones, el contacto con los fabricantes de óxido de plomo, que como bien acaba de decir la doctora, o sea, realmente es un porcentaje pequeño, no representa para ellos un negocio, ¿sí? Entonces tenemos que ver, o sea, la conclusión es reunirse también con ellos y ver qué es lo que se puede hacer ese cierto control, pero teniendo cuidado, y es lo que a nosotros nos preocupa, es ese coyotaje. O sea, allí tenemos que ver cómo lo atacamos en conjunto, porque no es fácil y no nada más ahí depende de la industria, depende de todas las cadenas que estamos involucrados en esta parte. Entonces, o sea, no dudo que la industria, como bien dijeron ustedes, cooperará en sentido positivo. El problema es que no exista. ¿Cómo evitamos al mismo tiempo, en todo lo que hemos platicado, ese coyotaje? Muchas gracias, ingeniero Zúñiga. Lola, por favor. En San José de Gracia, en Santa Fe de la Laguna, llegan por toneladas, así, camiones enteros a comprarles tarros, y todos esos tienen plomo. En Huancito, que son las cazuelas, dicen ellos las corrientes, así, todos tienen plomo, pero son por miles de camiones enteros. Que no se oye, Lola, puedes dirigirte. Miles de personas, son muchísimas todas las artesanías que se venden ahí y que están controladas por ellos, ¿no? Yo creo que como dice, sí están dispuestos los productores a cooperar en eso, y también nosotros acercarles a ellos la alternativa de llevarles los materiales, en este caso los esmaltes, que tengan acceso fácil, porque, por ejemplo, se vende por kilo, como comprar un kilo de harina, compras un kilo de greta y lo tienen ahí en la tiendita de la esquina. En cambio, los esmaltes te la venden por bulto de 20 kilos, que no lo puedes, tienes que tener una persona ahí que lo venda por kilo, que le tenga acceso pues a eso, ¿no? Yo creo que nosotros, como institución, nuestra responsabilidad es acercarles a que lo tengan todo, después de tener conciencia de que va a mejorar para todo, para la salud, para su venta, lo va a vender mucho mejor y todo, acercarle todos los productos que les faciliten, que tengan buen uso de eso. Muchas gracias, Lola. Sí, gracias, ya tengo dos. Sí, yo quisiera ser más atrevida que lo que fui hace rato y sí proponer pues una mesa de trabajo que podría iniciar con un trabajo a lo mejor de 2 o 3 días sentándonos en la mesa, mapeando cuál es esta línea de distribución, tratando de entender desde un lado y desde otro cómo está organizada esta distribución, porque si no la entendemos, no sabemos de qué hilito tenemos que jalar. Y pues lo pongo sobre la mesa, y si hay alguna institución valiente que quiera poner unos pesos, estaría muy bien. Es todo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, pues vamos a abrir para preguntas al público, por favor. Les vamos a pedir que quien quiera hacer alguna pregunta a nuestro panel de expertos, levante la mano. Muy bien, adelante, doctor, pase por favor al micrófono. Ya les preparamos un micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Buenos días, Cuauhtémoc Juárez, de la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo. Doctora Emma, a mí me gustaría que nos dijera el porcentaje de los artesanos que por Estado de la República hayan cambiado ya esmalte sin plomo. Esta pregunta es porque actualmente estamos trabajando en Tlaxcala y de verdad uno podría decir que casi el 3-4% es el que ha cambiado, por lo menos ahí en el estado de Tlaxcala. Y lo otro también es, ¿cuáles son los problemas reales que hay en el caso particular cuando nos encontramos un juego político de
de quienes distribuyen las ayudas entre los artesanos, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos reclamos por ese uso político, desafortunadamente, y eso también obstaculiza este tránsito. Y lo otro es, si ustedes han hecho alguna solicitud a alguna institución en particular para que se haga una vigilancia en la salud de los artesanos, que yo creo que no es un problema solamente ambiental, es ambiental y ocupacional, y si lo seguimos viendo solamente ambiental, de verdad que estaríamos cometiendo el error. Si ustedes han hecho alguna solicitud en particular, y porque pues desafortunadamente nosotros tenemos que recurrir a laboratorios particulares y no institucionales, pero un poco en ese sentido son mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, son 3 en 1, la Divina Trinidad, 3 preguntas. Bueno, gracias por las preguntas. El primer tema, mostramos hace rato el mapa de artesanos que trabajan libre de plomo. La relación que tenemos nosotros es en base a los apoyos que ha realizado FONAR y número de artesanos, pero no tenemos un porcentaje establecido de quién trabaja y quién no con plomo por estado. Tenemos más bien, que fue el mapa que se presentó, el número de artesanos que trabajan sin plomo y que tenemos la constancia que han estado en las capacitaciones de FONART. El segundo punto que habla usted de entrega de apoyos con intereses políticos, no sé exactamente si se refiere usted a FONART, de ninguna manera se realiza de esa forma. El mecanismo que utiliza la institución para el otorgamiento de los apoyos es en base a la solicitud directa de las y los artesanos a la institución, y recordará que por instrucciones de la Presidencia de la República se da de manera directa a las y los artesanos sin intermediarios. Si a usted le han llegado estos reportes, pues a quien debería de llegarnos es a la institución, realmente no los tenemos. De ser así, le agradecería que nos los hiciera entregar para revisar los casos. Los apoyos que otorga FONAR pasan por un mecanismo de diferencia entre manualidad y artesanía y cuentan con una Contraloría Social, de tal manera que cada apoyo que se otorga pasa por pues de manera oficial, por una determinación si realmente son artesanos y artesanas las personas a las que se les apoya. Entonces lo invitaría a que en caso de que ustedes tengan estas denuncias, pues nos las hagan llegar de manera institucional y de manera formal. El siguiente tema, el de la salud ocupacional, creo que Tlaxcala en particular es el único estado de la República en que tiene inscritos a los y las alfareras, o por lo menos a parte importante de ellos, en el Seguro Social. Este tema, el de la falta de seguridad social a los artesanos, desde luego lo hemos externado con el doctor Hugo López-Gatell y con la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto, quienes a través de la plataforma telar están buscando tener primero ese padrón de las y los artesanos para tratar de dar el paso hacia su inclusión en la seguridad social. Me parece importante el esfuerzo de la Secretaría de Salud de ya avanzar con el IMSS Bienestar, que es lo que permitirá que las y los artesanos en su mayor parte logren estar registrados. Pero desde luego es un gran tema, el problema de la salud de las y los artesanos, no solo en México, en todo el mundo. Fue parte también de los derechos que se plantearon en Mundiacul recientemente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bueno, en lo que se acerca nuestro asistente que va a hacer la pregunta, también aprovecho para comentar que en el caso de estos artesanos que están asegurados, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen acceso al seguro de riesgos de trabajo, donde pueden pedir solicitudes a nuestros laboratorios de salud del trabajo, donde medimos plomo y todos los metales.
Entonces estos laboratorios este año recién se remodelaron, pero sí un requisito importante es que tienen que estar asegurados, ¿no?, para poder tener este acceso con nosotros en el instituto. Pero bien, entonces le damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días, Camilo Ríos, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, académico de la Academia Nacional de Medicina. Nosotros hemos analizado piezas de barro vidriado que son supuestamente libres de plomo, y hemos encontrado algunas, no todas, ¿verdad? La gran mayoría cumple con la NOM 231 de liberación de plomo. Sin embargo, hay algunas que sí sobrepasan la norma, aunque dicen libre de plomo. Entonces aquí mi hipótesis es que muy probablemente los mismos hornos que se usaron por décadas para fabricar las piezas cerámicas con greta de plomo son ahora usadas, ¿verdad?, sin una adecuada limpieza o remediación, vamos a decir, para producir las piezas con la greta libre de plomo. Entonces, hemos encontrado piezas cerámicas, particularmente ollas, en muestreos que hemos hecho en Metepec, fundamentalmente en el Estado de México, y a pesar de tener niveles efectivamente mucho menores a los de las gretas que tienen plomo, pues todavía no cumplen algunas de esas piezas con la NOM. Entonces, a mí me gustaría saber si hay algún programa de FONART para apoyar al establecimiento de nuevos hornos, ¿verdad? Es decir, que no se reusen los hornos anteriores. Otro punto que me llama la atención es que se pretende cambiar la NOM 231 para que toda sea en 0.5 partes por millón, ¿verdad? Eso fue lo que entendí, porque actualmente solo las piezas hondas, las que tienen contacto con líquidos para el alimento o para las bebidas, son las que tienen 0.5 partes por millón. Las piezas planas que tienen menos contacto o no es un contacto líquido, vamos a decir, con los alimentos, tienen 2 partes por millón, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué ventaja tendríamos con una norma en donde se ponen 0.5 parejo para todas las piezas cerámicas? No sé si me expliqué. Sí, sí, me permite. En las capacitaciones que realiza FONART, efectivamente se incluye la limpieza de los hornos. Agregar que no solo el problema está en la limpieza de los hornos, sino incluso de todo el entorno, y en eso pues creo que David anda por ahí. También hemos contado con colaboración de las asociaciones civiles para que se limpie el taller y los hornos, y en efecto eso lo acabamos de realizar en Michoacán, porque sí llega a pasar que de repente tienen un pedido y lo hacen con losa normal, perdón, con vidriado con plomo, y de repente vuelven a lo anterior. Es un problema muy complicado, pero las capacitaciones de FONART incluyen la limpieza también de los hornos, si es que se van a reutilizar, o la elaboración de nuevos hornos. Una enorme ventaja de que sean hornos de leña es que es mucho más barato y mucho más fácil su manejo para los artesanos. El segundo punto que trata usted, en efecto, lo que proponemos es que se uniforme a la menor cantidad posible, que es la de los platos hondos, porque el problema no solo está en el plato en sí mismo. Tú dices, un plato extendido no tiene líquidos, bueno, perdón, el mole, el pipián, la tinga, todo, pues, echas una ensalada y le pones vinagre y resulta que el vinagre al contacto con plomo pues se vuelve una barbaridad. La intención es que además el que produce la losa sin plomo de todas maneras está expuesto, entonces es mucho más complicado decir, a este sí le pongo tantito plomo de más, a este no le pongo, se complica la producción mismo, uno puede contaminar al otro porque de hecho pones los platos, los quemas junto con
unos con otros a la hora de estibar, y nos parece que delimitarlo facilita mucho al propio artesano la producción y también a la medición que tiene que hacer los laboratorios. Gracias. Muy bien, entonces, otra pregunta. Bueno, no sé si La estamos última. todavía a tiempo, pero es que ya estamos muy tardados, pero un comentario y una… bueno, yo tengo dos preguntas, a ver cuál se puede. La primera, sobre los comentarios que se hicieron de la informalidad. Yo creo que en materia regulatoria, pensemos tabaco, alcohol, plaguicidas, alimentos, azúcar, en todos hay un mercado informal, hay un sector informal, y sistemáticamente se presenta ese como hasta que no hagamos algo con la informalidad no se va a hacer lo sustancial, lo estratégico. Yo creo que hay que saber que existe eso, hay que ver cómo se le controla, pero no hay que dejar que eso no nos detenga en la protección. Mis dos preguntas es a la doctora Yáñez sobre lo que mencionó, el saboteo por los grandes productores y comerciales. ¿A qué se refiere con ese saboteo? Porque sabotear es algo. Y segundo, ¿qué sobre instrumentos económicos, llámese incentivos o sanciones económicas? Digamos que esto es poner sobre la mesa una discusión, no es que yo diga hay que sancionar a las grandes empresas y cómo hacerlo, no es la función de la institución. Cuando digo sabotear, no sé si sea la palabra adecuada, pero en el canal de distribución de los esmaltes libres de plomo, tenemos testimonios del propio FONAR, trabajadores de FONAR, de comerciantes, donde nos dicen no nos permiten vender los esmaltes libres de plomo aquí y acá, y fulano de tal es el que lo evita. En fin, es una, digamos, una opinión realizada en base a información verbales de nuestra propia institución y a lo largo y ancho del país cuando llegamos a las capacitaciones. No es una acusación, quizás haya que matizarlo, una información de manera verbal, digamos, de trabajo de campo, pero habrá que matizarlo. Quiero que vean este documento como un poner sobre la mesa una discusión y de ninguna manera como un trabajo final, ¿no? Por eso es parte de un conversatorio. Muy bien, y procedemos a la última pregunta, por favor. Hola, yo soy artesano de Tlaxcala. Serían 3 preguntas. La primera es, igual la Talavera está dentro de la norma, va a estar dentro de la norma. La segunda es, ¿qué se está haciendo por conservar los oficios? La mayoría de artesanos están arriba de 50, 60 años, la gente joven ya no lo está trabajando. La otra es acerca de, queremos meterlos al SAT. La mayoría de los artesanos ya son grandes, no saben ni manejar un celular. Entonces hay que ir a las comunidades antes de empezar a hacer leyes, eso sí lo pediría, caminar y ver los talleres, en qué forma están trabajando, porque sí hay mucha pobreza y además el mercado donde está trabajando lo de plomo es muy bajos recursos y bajos recursos. Gracias. Sí, qué bueno que viene Tlaxcala, porque ahí tenemos un corredor artesanal justamente de Talavera y ha sido muy afectado Tlaxcala durante la pandemia. Y efectivamente, si hacemos un censo de artesanos de mayores de edad es amplio. Quizás valdría la pena retomarlo con la gobernadora de Tlaxcala para que se actualice esos artesanos que están ya en el IMSS, en el seguro social. Respecto a la primera pregunta, lo de la Talavera, el óxido que se utiliza, el óxido de plomo en la Talavera, según los expertos, dado el nivel de cocción de la Talavera, no implica problemas a la salud. Ese es un punto muy importante
de determinar. Sin embargo, habrá que revisar las condiciones en que se usa por los artesanos ese plomo, para que tengan las medidas de seguridad pertinentes. Yo me he encontrado en taller la famosa padilla, que metes el plomo y el estaño y le haces así, como si fuera, no sé, batir el atole. Entonces habría que generar en los talleres, particularmente en Tlaxcala, la seguridad pertinente para que el plomo se pueda usar en la talavera, si es que esto es real, esta salvedad, pero con las condiciones de trabajo adecuadas, porque no solo tiene plomo el esmalte estanífero, sino también parte de los óxidos que utilizamos para pintar. Entonces, pues con mucho gusto hay que establecer el contacto, y me puedo comprometer con la gobernadora del estado y el secretario de Cultura del estado de Tlaxcala a checar ese censo de artesanos que estén inscritos en el Seguro Social, con mucho gusto. De cualquier manera, también acercarse con nosotros para el acopio. Continuamente hacemos acopio de talavera en Tlaxcala, entonces vamos a revisar todo ese, pues digamos, el padrón que tenemos nosotros para estar en sintonía con ustedes. Y también hay un programa, un proyecto donde están haciendo, no sé, ya no se le llamaría talavera propiamente, sino utilizando con las mismas técnicas de la talavera esmalte, que a mí la verdad no me gusta, pero bueno, esmalte no dañino a la salud. Entonces estamos a sus órdenes. Aquí está la directora de Proyectos Especiales, Elena Vázquez, para que se pongan de acuerdo con ella, y la responsable de comercialización, Irene Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, Lola, ingeniero Zúñiga, Sofía, muy amables. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Y bueno, damos seguimiento, vamos a seguir en contacto y trabajando por esto. Y bueno, nada más para cerrar, un ejemplo de lo que decía Emma, de que además funciona y es bello, pues son estos jarritos que están recibiendo ustedes, que fueron comprados a Fonart, gracias a la asociación de la sociedad civil Little Things Matter, y que bueno, cada uno de ustedes puede llevarse, y les pedimos por favor que escaneen el código QR y que comenten en las publicaciones acerca de plomo, por favor. Pero bueno, esos jarritos son un ejemplo de lo bello y lo útil. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a nuestro grupo de expertos. Con esto finalizaría el primer conversatorio.